since I spoke to you. And I know that there's no rhyme or reason to what you put me through. So I take your promises. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos en Proyecto Grado Cero. El día de hoy tenemos el placer de poder entrevistar a la maestra Dalia Berenice, quien es maestra en la Facultad de Derecho. En un momento voy a leer su CV. Y el día de hoy pues, nos va a platicar acerca del tema implicaciones jurídicas del no reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar. Brevemente voy a leer su currículum. Ella es, como ya les comentaba, la maestra Dalia Berenice Fuentes Pérez, quien es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente cursa los estudios de Historia, de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acreditó también los periodos de docencia y suficiencia investigadora en el doctorado en Historia en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, España. Ha sido asesora en materia de Derecho de Acceso a la Información, curso impartido a través del Portal Educativo de las Américas, institución perteneciente a la Organización de los Estados Americanos. Impartió la materia de Ética y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente imparte la Cátedra de Derechos Humanos en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de esta universidad. Y bueno, también forma parte de la organización de la sociedad civil PIDE Derechos Humanos AC. Esta sociedad está dedicada a la promoción, investigación y desarrollo de los derechos humanos en México. Dentro de sus labores ha trabajado para el sector privado en proyectos de análisis legislativo, así como en el sector público en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Actualmente pues trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por platicarnos acerca de este tema tan importante. No, al contrario, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, al Proyecto Grado Cero, que bueno que tengan la iniciativa, y además que es iniciativa estudiantil con apoyo de profesorado, ¿no? Sí, así es, que eso es lo más importante, sobre todo pues tener esa apertura, esta ventana de poder expresar pues nuestras opiniones sobre diversos temas, y también pues tener el apoyo del maestro Alfonso Ochoa como tal, quien es el coordinador del proyecto. Claro, sí, festejo esas iniciativas. Y bueno, muchas gracias. Les voy a hablar efectivamente del tema de qué sucede jurídicamente cuando una persona se dedica al hogar, al trabajo del hogar, y al término de su vida, este trabajo no ha producido las mismas consecuencias en el plano jurídico y tampoco tiene una remuneración que sea visible o palpable, y que nosotros lo hemos podido derivar de la práctica cotidiana, ¿no? De los miles, cientos de divorcios que se han encauzado por muchas mujeres. Sí tengo que decir que el problema está afectando prioritariamente al sector de la mujer, pero también sé que hay hombres que pueden estar en la misma situación. Es un tema de perspectiva de género y es un tema que necesita solución, y por supuesto la solución se estructura a partir de que se investigan las cosas. Entonces para eso también les voy a compartir algunos datos sobre la temática. Pero bueno, vamos a integrar la explicación en dos partes. Primero, la parte que se refiere a estadística y a definición, que es el trabajo no remunerado en el hogar, y también de ese trabajo no remunerado, cuál es la reacción o la respuesta que ha dado el derecho y por qué se ha convertido en un problema que en este momento se nos antoje abordar, ¿de acuerdo? Primero, trabajo no remunerado. Hasta hace unos 10 años o 20 años, en México todavía no se mencionaba nada acerca de un posible valor de esas actividades que se realizan en el hogar, como lavar, planchar, cuidar el mantenimiento de la casa, comprar los víveres, administrar los recursos, llamar a un técnico cuando se descompone el teléfono, el refrigerador, la lavadora, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y no se hablaba, pero se empezó a hablar porque la dinámica social cambió, la dinámica social y la dinámica económica también. A medida que la mujer
empieza a tomar parte en las actividades laborales externas o a las que denominan del mercado productivo. Ella sale del hogar y como que deja un pie adentro del hogar y otro pie lo saca para trabajar. Ese es uno de los fenómenos. El hombre continúa con su dinámica de salir del hogar porque estructuralmente el comportamiento de nuestra sociedad va orientado y diseñado a que es el hombre quien da la manutención del hogar. Entonces, bueno, en esa estructura que no viene al caso en este momento cuestionar, digamos que nada más funciona como fenómeno social, funciona así, es que cuando hay una desestructuración familiar, justamente porque se empiece a romper esa dinámica tradicional donde la mujer se quedaba en la casa y el hombre salía y daba los bienes, y en este ánimo de que ahora la mujer también sale, bueno, pues se incrementa también una cantidad importante de quienes dicen valora lo que yo hacía adentro, ¿no? O de que ambos tienen que salir, padre y madre, o si hablamos de parejas monoparentales o parejas homosexuales, ambos tienen que salir a trabajar, o ambas, y ya no hay quien haga todas esas cosas y tienes que pagar. Entonces contratas a quien te hace la comida, contratas a quien te hace la limpieza, contratas a alguien que cuide a tus hijas o hijos y empiezan a salir las cifras. Entonces dicen, trabajo en el hogar es todo aquello que es necesario para que una persona pueda estar en su hogar en unas condiciones óptimas, y para eso necesitas, pues sí, servicios domésticos, servicios de cuidado, servicios de administración. Las cifras que da el INEGI, porque además son muy recientes en la estadística, es si ese trabajo se pagara, equivaldría, por ejemplo, en el año 2011, que es la encuesta más reciente del 2008 a 2011, en el 2011 equivaldría al 20.8%, si no mal recuerdo, del Producto Interno Bruto de ese año. Es una cantidad muy grande, solamente hablando de las cifras de 2011. Solo 2011. Ya hablar de más del 20% de un Producto Interno Bruto te está diciendo que no somos realistas en cuanto a lo que pagamos, o más bien no pagamos a las personas que se quedan en nuestros hogares, y que están permitiendo que nosotros generemos la plusvalía en el mercado que sí se remunera. Sí nos estamos apropiando de un trabajo, quienes salimos de la casa y dejamos a otras personas a ese cuidado del hogar. Entonces, 20%. Y entonces ese 20% lo comparan con lo que se genera por el mercado tradicional, y dicen, el mercado de ese año nada más compensó el 16% del Producto Interno Bruto. Entonces es demasiado lo que no estamos contando. De hecho, INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, determina que ese tipo de estadísticas los llama cuentas satélite. O sea, existen, financieramente existen, contablemente existen, pero no las hemos considerado para efecto de proteger ese trabajo. Y tampoco vemos en la Ley Federal del Trabajo que existe una disposición que proteja a la persona que se queda en casa, claro, salvo que esté reconocido como trabajador o trabajadora del hogar, como un empleado. Pero entonces la mamá o el papá o la abuelita o la tía o el tío que se quedan a hacer todas esas labores en la casa no tienen ningún tipo de protección jurídica. Entonces, ¿qué sucede en nuestros miles y cientos de casos de mujeres? Bueno, pues cuando se rompe el vínculo matrimonial y empiezan a pedirse las pensiones, la o el juez decían, ¿cómo le hago para determinar cuánto cuesta tu trabajo? ¿No? Porque regularmente lo que sucede en este tipo de casos es fijar una pensión por porcentaje o por cantidad. En base a los ingresos que gana la otra persona. Así es, la persona que se supone va a encargarse de pagar la cuenta, ¿no? Así es. Y hay muchas concepciones bastante prejuiciosas donde decían, bueno, pues ahora encima de que se portó mal conmigo ella o él, le tengo que pagar, ¿no? Que es como mi venganza, es un tipo de violencia económica, mi venganza es cortarte los recursos. Claro. Entonces, ante esta situación de hecho, para poder elaborar un análisis de caso que evidenciara cuál era la situación de las personas que se habían quedado en casa haciendo ese trabajo, pues se tuvo que recurrir a datos concretos,
¿cómo voy a valorarlo? Y lo que hicieron en el INEGI para poder sacar estas cifras era comparar cuánto cuestan estos servicios en el mercado común y corriente y cuánto pagaríamos si tuviéramos que darle a la persona que se queda algún tipo de compensación, a quien se queda en el hogar. Y además INEGI separa los costos y dice, hay personal especializado que puede llevar a cabo estas labores y te costaría todavía más, ¿verdad? Porque no es igual pagarle a una persona que por su formación profesional sabe cocinar, que te prepare un guisado, que a una persona que no tiene esa preparación, ese nivel técnico. Exactamente. Entonces de ahí saca las comparaciones y los datos que llaman mucho la atención es que de manera conclusiva el INEGI aporta cifras, ¿no? Dice, de cada 100 pesos que se gastan diariamente en una casa, 20 pesos tendrían que destinarse para pagar los servicios del hogar. Solo los servicios de que alguien haga algo. No estoy hablando de la luz y el agua, y lo que cueste el bien o el servicio, sino a quién se encarga. Se encarga de hacer todo eso, a lo mejor los pagos, a lo mejor cocinar, sacar la basura, limpiar la casa. Claro. Entonces, visibilizar la situación de la persona que se quedó en la casa y el tiempo que se dedicó solo a ello, porque aquí no importa si a lo mejor la o el cónyuge que se quedaron en la casa tienen una preparación profesional, porque pues, a lo mejor es doctor, doctora, dentista, odontólogo, odontóloga, pero se quedaron en casa y entonces dejaron de ejercer esa profesión. Tú no puedes pedirle a la persona que compita al momento de salir al mercado, en ese momento de su vida, después de 15 años de no ejercer, en las mismas condiciones de alguien que 15 años lleva ejerciendo. Claro, es una plena desventaja totalmente. Así es una desventaja material. Y entonces, aunque la ley determinara que, por ejemplo, estoy hablando de una situación hipotética, la ley determina que si ambos cónyuges tienen posibilidad de trabajar, deben aportar la misma cantidad al hogar, y no considera que uno de los cónyuges, uno o una, llevaba 15 años sin ejercer esa profesión y que precisamente por eso es factible que no encuentre un trabajo en el que le vayan a pagar lo mismo, sería muy injusto que se les pidiera la misma proporción para aportar al hogar. Pero tú primero tienes que compensar esa situación de desigualdad jurídicamente, dar un tiempo para que se compense y entonces sí aplicar un criterio de igualdad formal. En cuanto al tipo de derechos de que podríamos hablar de las personas que se quedan en el hogar y que ni siquiera están mencionados, uno de los más básicos sería el de la seguridad social. Que es un derecho que no tienen realmente. La mayoría, yo creo que de los que están trabajando ahí en el hogar, pues no tienen esa prestación como tal, porque de inicio pues no se les tipifica como empleados, ¿no? Sino son simplemente como pues, los encargados de la casa, los encargados de esos servicios o los ayudantes como tal, pero sin tener, como tú bien dices, una remuneración y como tal pues, tipificarse como un empleado. Sí, y además, ya que lo mencionas, si no te categorizas jurídicamente como empleado, ¿cómo te haces susceptible de la aplicación de una ley que te beneficia? No puedes, porque el derecho funciona a partir de esas categorías. Tú tienes que demostrar que tienes la personalidad que viene en la ley y que eres sujeto o sujeta de protección de esa ley para reclamar todas sus protecciones, ¿no? Y en este caso, esa persona, como adquiere otro tipo de calidades como cónyuge o mi familiar, ¿no? Tal vez, si tienes mucha suerte, de manera indirecta te toquen los beneficios de la seguridad social de la persona que sale a trabajar. Ajá, exactamente, como en este caso del cónyuge, ¿no? Ahí puede extender esa parte de la protección, sobre todo en seguridad social, únicamente en la parte del servicio médico. Pero ¿qué pasa con la parte, a lo mejor, de los derechos, hablando del Infonavit, hablando de la pensión? Pues ahí ya no tiene esa parte tampoco de beneficios, ya no se extiende. Sí, es como si quedarte en la casa no fuera una inversión, sino una pérdida, un gasto.
fuera un gasto. Estás gastando tu tiempo, estás gastando tus recursos, tu fuerza física, tu fuerza psicológica, y al final de cuentas, a diferencia de alguien que trabaja en el mercado laboral remunerado, no vas a tener tú ni antigüedad, ni pensión, ni algún otro tipo ni liquidación, no vas a tener nada. Ajá. Porque tu trabajo, para efectos jurídicos, no está reconocido. Entonces, no se ha dado el caso hasta ahora de que alguien que no sea cónyuge reclame, por ejemplo, una tía o un tío que se ha quedado en el hogar y después su familiar, o las abuelitas, y las corran, se peleen con sus familiares y las corran, después de 10 años de haber cuidado a sus nietos, de a gratis, ¿no? Recibiendo a lo mejor en Navidad un par de zapatos, regalitos de Día de la Madre, qué sé yo. No se ha dado el caso de que alguien pudiera demandar algo así. Pero si nosotros vemos la perspectiva de derechos humanos, también habría que pensar en que esa protección, o lo que establece el artículo 1 constitucional, aplica las normas en la manera más protectora hacia las personas, incluso en una manera en que interpretes, conforme a la Constitución, esa aplicación protectora. ¿Qué pasa si no tenemos un supuesto en la ley que se refiera a esa protección hacia las personas? Y yo más bien ahí dejaría las dudas para quienes nos escuchan, futuros abogados, abogadas, litigantes. ¿Cómo le hacemos para argumentar en una demanda que una persona que se quedó 15 años en un hogar tenga o no tenga un vínculo familiar establecido con la persona que salía al mercado laboral remunerado? ¿Cómo le hacemos para que reclame esos derechos de seguridad social, por ejemplo? ¿Qué argumentamos? ¿Cómo hacemos que encuadren en una categoría jurídica que es de facto soy un empleado o una empleada? Incluso se cumplen las condiciones de las que habla la ley del Seguro Social, donde te dice que es empleado todo aquel que reciba órdenes, que esté subordinado, que cumpla con un horario y que esté trabajando, en este caso, pues en las instalaciones como tal del patrón. A lo mejor la esposa que se queda en casa pues está en las instalaciones, en la casa, que es propiedad pues, del cónyuge, en este caso, ¿no? del patrón como tal. Se cumplen esos tres requisitos, pero lo que tú comentas es interesante, porque ¿cómo puedes tú sustentar esta parte para poder argumentarlo en una demanda como tal y decir, pues yo era su trabajador, yo tendría derecho a toda la seguridad social durante todos estos años que estuve laborando en casa, aún y cuando fui esposa o esposo, o a lo mejor abuelo o abuela, o amigo o amiga? Pero creo que aquí hay una implicación también interesante, que esto se daría cuando ya realmente haya un rompimiento. ¿Crees que se pueda dar desde antes? ¿Cómo poder reconocer a lo mejor a tu abuelito, a tu abuelita que está trabajando en tu casa, cuidando a los hijos, cuidando a lo mejor la misma casa, como un trabajador? Yo te pongo el caso de mi abuelita cuidó una casa de unas personas durante más de 20 años. Ella se encargaba de darle el mantenimiento a toda la casa y al final se vendió en más de $1 millón, yo creo que mucho más, y simplemente le dijeron, señora, le decían comadrita, le vamos a dar 18,000 pesos de su servicio de más de 20 años, ¿no? Ahí es donde pues rescato lo que tú dices, cómo argumentar que realmente pues fui un trabajador como tal, en el caso de mi abuelita, y poder rescatar esta parte de derechos. Es que has señalado dos cosas. Se da cuando hay rompimiento, ¿no? Se visibiliza la situación cuando hay un rompimiento. Porque antes no lo haces, realmente. Incluso la persona no lo percibe así. Exacto. Quien se queda en casa no piensa que esté realizando un trabajo, piensa que es su obligación, pero no lo concibe estructuralmente en la idea como yo estoy llevando a cabo un trabajo, y el trabajo que yo realizo sirve para que las personas también realicen sus trabajos fuera del hogar. Claro. Porque si no hay ropa limpia, ¿cómo va a ir a trabajar la persona que sale al mercado remunerado? Si no tiene desayuno, ¿de dónde? Así es. Si no hay alguien que cuide a sus hijos, ¿con qué tranquilidad va a poder salirse?
Pero como está implicada aquí una situación de desigualdad estructural, o sea, un comportamiento social que deriva, a mí me parece que desde hace siglos en la sociedad mexicana. Que es como que también de cultura, ¿no? Por decir, el hecho de decir, pues el hombre, y tú lo mencionabas al inicio, el hombre tiene que salir a trabajar, bueno, se daba antes, ahorita ya no tanto, y la mujer tiene la obligación de quedarse en la casa a hacer los labores de la casa y a cuidar a los hijos como tal. ¿Cómo poder romper ese esquema, esa cultura, esa ideología y también poder crear esa conciencia jurídica dentro del mismo hogar, de decir, bueno, eres a lo mejor mi esposa o mi esposo o familiar X, pero tienes derecho también a estas prestaciones? Creo que una parte de la solución muy importante, además, que tendría su impacto en el ámbito jurídico, tiene que ver con la educación. Si nosotros nos asomamos a los libros de texto, vienen los oficios, ¿no? Y en los oficios, porque además establecen una diferencia entre quien tiene una profesión y quien tiene un oficio, como si tener un oficio no fuera algo que requiere expertise también. Claro. Entonces, en el libro de texto a un niño o niña le están enseñando todo el tiempo que hay cosas que se pagan y cosas que no se pagan. Entonces, si tú eres ingeniero, te pagan. Si tú eres doctor, doctora, te pagan. Y no aparece en los dibujitos, si tú eres persona que está en la casa, te pagan. Claro. Esas imágenes no están. Ajá. Tendría que haber, hablando de reformas educativas, tendría que haber un cambio en el contenido muy fuerte, porque no vamos a suponer que este cambio se dé en los hogares de manera automática. Va a requerir mucho tiempo. Necesitaríamos cambiar un contenido muy fuerte en la educación formal, que es empezar a hablar de la categoría del trabajo en casa y que ese trabajo es valioso, que es valioso también en un sentido monetario. Ahora, eso digamos que ayuda un poco. Luego tenemos en contra muchas otras cosas como los medios de comunicación, que la otra vez yo contaba en un lapso de 5 minutos de comerciales. Veía en 9 comerciales que pasaron, 8 de ellos eran mujeres vinculadas al trabajo del hogar. Ajá. Pero ese trabajo del hogar otra vez con la imagen de no hay un valor sino más allá de tu amor. Tu amor como mujer, claro. Tu amor como mamá. Como obligación aparte, ¿no? Impuesta por la sociedad como tal. Exacto. Entonces, esa educación en medios de comunicación que te dicen, tú los cuidas, tú mantienes su ropa limpia con el jabón fulano de tal, porque los amas. Ajá, en lugar de hablar de todo lo que le cuesta a una mujer lavar tanta ropa y a cuánto equivaldría que le pagaran toda esa ropa, no solo por amor, sino porque es un trabajo y porque al final de ese trabajo a ella no le van a dar un certificado en la casa, ¿no? Como excelente trabajadora de la casa. Claro. Ni a quien se quede en la casa le van a dar ese reconocimiento. Podríamos hacer también o proponer una iniciativa de ley que incluyera ciertos contenidos en la educación formal y otros contenidos en medios de comunicación. Y desde luego sé que estoy hablando incluso un poco de manera eufemística, que puede no suceder. Pero bueno, también tenemos ya esa parte que nos corresponde a los abogados y abogadas, que se refiere prácticamente a la consecuencia del problema. Cuando nosotros hablamos de qué vamos a hacer para proteger, es porque ya hay un problema. Claro. Y ahí hablabas tú, o mencionábamos hace rato, esto se visibiliza cuando se rompe la relación con las personas que son dueñas del hogar en un sentido monetario. Así es. Y quienes no lo son. Sí, porque antes no se da, lo haces, tú decías también por amor o por simplemente porque así es el rol de cada quien. Pero cuando se rompe realmente el vínculo, pues a lo mejor de familiar o de relación con la contraparte, entonces es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque ahorita se me ocurre incluso que pudiese argumentar un jefe de familia ante la demanda de una mujer de la casa, digamos, de una ama de casa, posiblemente todo el dinero que se le estuvo dando pues para la manutención de la casa era realmente
pues su salario, ¿no? Como tal, claro. la manutención de la casa. Si yo te daba el sueldo. Exactamente, ¿no? O sea, yo te estoy dando tanto dinero, yo no sé qué hacías con él, era realmente tu sueldo, tu trabajo, en vez de que a lo mejor tú quisieras pagar la luz, el gas, era realmente tu sueldo. Creo que ahí también podríamos tener un muy buen tema de cómo lo argumentamos, es un tema de argumentación jurídica muy importante, porque, bueno, tenemos esa situación cuando se rompe, ¿y qué hacemos para poder crear conciencia cuando todavía no se rompe? Y seguramente eso va a crear rompimientos, porque cuando tú le empiezas a decir a alguien, oye, tienes este derecho, surge la inquietud de, ¿será tan falso que tengo ese derecho? Tal vez sí lo tengo, ¿no? Cuando se empieza a crear la conciencia en el grupo de la población que se dedica a hacer todos esos trabajos del hogar, y le dices, lo que tú haces cuesta y en un sentido económico, tiene un valor en un sentido económico. ¿Cómo elaboras tú una demanda, por ejemplo? ¿Cómo le pedimos a la autoridad que haga una campaña de concientización respecto al trabajo del hogar? Porque lo pueden hacer, porque se pueden ocupar tiempos oficiales del Estado para dar una cápsula al respecto, ¿no? A mí me parece que en una demanda tendríamos que distinguir o poder distinguir dos nociones distintas, y es una es el costo de mi esfuerzo, de mi trabajo, como el costo de un empleado, o sea, hablar de la figura del empleado de facto, y sería una figura interesante porque me parece que hasta ahora solo lo categorizamos respecto del mercado laboral remunerado. Pero podríamos empezar a pedir en esa demanda, primero quiero que me reconozcas la calidad de empleado o empleada de facto de mi hogar o de un hogar de una persona tercera. Claro. Lo soy, ¿por qué? Porque cumplo el supuesto de la Ley Federal del Trabajo, que dice que un trabajador o trabajadora es quien ejecuta órdenes por mandato de otro y a cambio de eso recibe una remuneración. En este caso te pido que reconozcas que yo he estado recibiendo órdenes, las he estado ejecutando y lo que no he recibido es mi pago, porque una cosa es que me pagues por ese servicio y otra distinta el que tú me dieras recursos para administrar dentro de la casa para que esa casa funcionara. Así es. Puedes separar esa parte. Separarlos jurídicamente, claro, y hay muchos ejemplos, me parece que cualquier trabajo sirve de ejemplo. El que a mí me paguen un salario por trabajar en la corte, no implica que la corte me dijera, bueno, pues ¿qué más quieres? Si te dimos a ti para sacar fotocopias para que fueras a dar la conferencia, ¿no? Y diste material y te pagamos el boleto de avión. Pues sí, pero es que no es por eso por lo que yo cobro. Yo cobro por tener la habilidad de recibir esos recursos y administrarlos de manera que funcionen las cosas para lo que mi contrato dice que deben funcionar. Entonces, aunque aquí no exista contrato, y además creo, por ejemplo, que en situaciones de matrimonio sí se podría argumentar, porque ahí sí hay un contrato. Sí, matrimonio es un contrato. Claro. Lo que yo pido que me reconozcas es que he estado llevando a cabo este trabajo durante mucho tiempo y no he recibido mi pago por mis servicios. He recibido dinero para hacer funciones, pero no por mis servicios. Okay. Y entonces empezar a modificar un poco la interpretación de la materia laboral respecto al trabajo no remunerado en la casa. Es una implicación jurídica muy importante y hay un vacío porque no hay casos al respecto. Suena muy interesante. Y podría sentarse un precedente, ¿no? En este sentido. ¿Podríamos hablar de más divorcios? En este caso, sería algo... imagínate, te casas con alguien y desde un inicio estableces que a lo mejor, aparte de que va a ser tu esposo o esposa, también puede ser tu empleado como tal. ¿Cuál sería el impacto social? Sí, empezar a pensar en... y cultural como tal. Estoy golpeando, ¿no?, la relación social de dos personas, ¿no? No tendrían los elementos para decirte a futuro qué creo que podría pasar en cuanto a la relación persona a persona cuando hay un vínculo matrimonial, por ejemplo. A lo mejor si no hay ese vínculo matrimonial, pues le dicen a la persona fuera de mi casa, ¿no? Claro. Es una consecuencia inmediata. Lo que creo que podría pasar en un sentido benéfico es que para el hombre comenzaría a adquirir sentido también quedarse en casa. Para la mujer
podría descargarse ese peso de que no se valore el trabajo que ella hace dentro de la casa, y que al mismo tiempo, como cueste tanto trabajo pagar esos servicios, te quedes o no te quedes en la casa, ella estuviera realmente en un plano de decidir si quiere o no dedicarse al trabajo fuera del hogar, o si prefiere quedarse. Claro. Entonces, se vuelve poco atractivo el quedarte con ese prejuicio de vas a ser mantenida, porque finalmente vas a tener propios recursos, quien sea que se quede en casa, hombre o mujer, o el cónyuge que se quede en casa, tendría una oportunidad de desarrollo individual, generando sus propios recursos, y que pasara lo que pasara con ese vínculo, si llegara a terminarse, la persona tendría medios de subsistencia propios y no le hicieran dependiente. Una política pública de Estado siempre debe orientar a garantizar la autonomía de las personas, y esa autonomía implica que sea capaz de autosatisfacer sus necesidades. Si valoramos el trabajo en casa, ayudas a que la persona acumule recurso, a que eso que sabe hacer no lo haga por una imposición cultural, sino por una decisión: sí quiero quedarme en la casa, ¿no? Porque a lo mejor gano lo mismo dentro de casa que fuera de casa. Yo quiero quedarme en la casa, y habrá otra mujer que diga yo no quiero. Y habrá hombres que estén trabajando fuera de casa que si ganan lo mismo que estando adentro de la casa digan yo me quedo Pues en me la quedo casa. en casa. Sería como profesionalizar esta parte de ser ama o amo de O casa. amo de casa. Ujú. Y que se quitara esa carga, esa interpretación de esto es horrible, ¿no? No quiero quedarme porque para mí representa retraso profesional, representa quedarte estático o estática, todas esas cargas negativas a que están asociadas el trabajo de casa, es una persona que no sabe hacer otra cosa más que lavar trastes, ¿no? Como si eso no fuera una gran cosa. Ya cuando uno lo tiene que hacer dices, ay no, pues sí, esto no está tan fácil, no sé ni cómo prender una lavadora, no lo sé, a tu servidor le pasa. Pero me parece que esa sería una implicación positiva de que tuviéramos sentencias o resoluciones que abordaran, bueno, primero que tuviéramos demandas, Claro, que tuviéramos demandas para provocar la interpretación del la o el juzgador, que tuviéramos demandas en donde personas que se quedan en casa pidieran su sueldo, y que a su vez tuviéramos resoluciones en donde se reconociera esa relación, esa calidad jurídica de empleado o empleada del hogar, y se les beneficiara con la protección del derecho, por ejemplo en el ámbito de la seguridad social, lo más básico para cualquier trabajador o trabajadora, la seguridad social, el salario, los días de descanso, las primas dominicales, las prestaciones, el derecho a tener un crédito de Infonavit, de Fobiste. Eso me parece. No sé, espero haber dejado las dudas suficientes, la inquietud suficiente para que se animen a consultar los datos, las personas que escucharon estas explicaciones. Claro. No, pues muchísimas gracias. Antes de finalizar, ¿tienes algún dato de cuánto puede impactar, hablando ahorita sobre todos estos temas que tenemos en cuanto a la reforma fiscal, cuánto podría generar en materia de impuestos esta como profesionalización de los amos de casa y las amas de casa? No he revisado por completo toda la estadística que tiene el INEGI, no sé si tenga algún indicador que se refiera al valor en materia de impuestos, ¿no? Como el impuesto al servicio que están prestando. Me parece que en México una de las cosas por las que hacen reajustes constantemente en materia de impuestos es por la falta de capacidad del Estado para poder captar a todas las personas que reciben recursos. Así es. Y que no pagan el impuesto, ¿no? El mercado irregular. Así es, porque no solamente estamos hablando, bueno, ahorita estamos tocando el tema precisamente de todas aquellas labores en casa que son no remuneradas, pero hay personas que sí son remuneradas como jardineros, como choferes, pero en realidad pues el dinero se paga en efectivo, no tienen seguridad social muchos de ellos, y no tienen todas estas prestaciones, ¿no? Como tal, y no están sujetas obviamente a las leyes fiscales como tal, pero sí sería importante a lo mejor también por ahí meter alguna iniciativa, hacer algún estudio para poder ver
¿cuánta implicación tendría a lo mejor fiscalmente la retención de los impuestos por parte de estos ingresos que se puedan dar en un momento dado? Tal vez ahorita pensando más o menos en los ingresos que pudiesen tener, muchos de ellos serían acreedores de subsidio, sin embargo, bueno, y con ello no tendrían que pagar el impuesto como tal, pero sí sería importante conocer esa cifra para también poder... Claro, teniendo los aproximados, el 16% que decíamos en el 2011 de la economía remunerada. Así es, hablaba de un 20% del PIB. Y el 20% del PIB, entonces nosotros podemos sacar una estadística. Si ese 20% estamos hablando solo de servicios del hogar, hablamos de ISR, ¿no? Así es. ¿Cuál sería el porcentaje por cobrar ese equivalente a un 20% del PIB en impuestos? Y por supuesto que una buena política pública de Estado haría que esos recursos ingresaran y al mismo tiempo permitieran garantizar derechos a las personas. Crear mecanismos para dar seguimiento, como tú dices, seguramente por monto muchas de esas personas entrarían en un subsidio, porque fue un monto bajo. Pero, como también señalé, de cada 100 pesos, 20 pesos tendrían que pagarse para un servicio del hogar. Pensemos en una persona que gana 80,000 pesos y que le pague a alguien que se quede en su casa 20,000 pesos al mes, eso ya no entra en subsidio. Ya no hay subsidio. Ahí ya no hay subsidio, ¿no? Sí, depende mucho de los ingresos, ¿no? Ajá. Entonces, el caso aquí es que se pueda pagar tanto en hogares que tienen un ingreso alto como en hogares que tienen un ingreso bajo, y no para perjudicar a las personas que tienen menos, sino para que realmente se vuelva una opción quedarte en casa o no quedarte en casa, o sea, que es una decisión libre y no tenga que ver con dinero, con afuera me pagan y adentro no me pagan. Claro, también podría ser un tema más que nada de desarrollo personal, ¿no? Sí, también de desarrollo personal. De todos modos, creo que si quedan las personas interesadas en este tema, de los estudios que ha hecho, sí, mira, por ejemplo, tenemos la economía del cuidado, así se le denomina en un sentido sociológico y jurídico, la economía del cuidado en América Latina. Lo hace el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Explica Valeria Esquivel muy bien cuáles son los conceptos, pero ella además hace un análisis de cifras en toda Latinoamérica. Ajá, porque es un tema que nos impacta fuerte, ¿no? Hay otros países más desarrollados, les dicen, a mí no me gusta el término, otros países con una economía sólida, más desarrollada, en donde no hay duda de que quien se queda en casa tienen que pagarle, ¿verdad? Pero regularmente en esas situaciones las mujeres forman parte de la economía remunerada. En otros países sí está reconocido como tal. Sí, y le piden mucha profesionalización. No está reconocido en el plano que yo lo acabo de explicar, de solo por ser una mamá que me quedo en casa me vas a pagar. Okay. Lo que está reconocido es que como las dos personas trabajan fuera de casa, contratan personas expertas o profesionales para hacer todos esos trabajos. Entonces, lo que sí llegué a ver es que lo que nosotros llamamos oficios en México, en otros países como España, un corte de cabello te vale el equivalente aquí a 250 pesos, ¿no? Okay. Y cuando nosotros vemos cómo se corta el cabello aquí en México, tenemos muchos lugares de 30 pesos. Sí, por supuesto, ¿no? Ya 250 ya pensando a lo mejor en una casi estética spa. Por ejemplo, que hagan un dobladillo, todo no baja de los costos de 200 pesos, ¿no? Porque exiges a la persona que está desarrollando esa labor una certificación. Simplemente en Estados Unidos, y uno de los casos yo creo que más reconocidos tenemos o sonados acá en México es precisamente la parte de las niñeras, ¿no? Las babysitter o los babysitter. Así es. Que tienen que estar afiliados a una empresa, de la empresa es donde viene la contratación. ¿Por qué? Porque te pones en riesgo si contratas a una persona que sea tu vecino o vecina, y entonces prefieren utilizar esos servicios profesionalizantes. Y además creo también que adoptar este tipo de propuestas en la argumentación jurídica serviría para hacer mucha justicia en quienes llevan a cabo ya esas labores con costos muy bajos, con costos risorios comparado con lo que vale. Sí, sobre todo que no tienen toda la parte de seguridad que ya hemos platicado ahorita en este momento, y la protección jurídica como tal, ¿no?
Sí, todas las empresas que se dedican a contratar personas para la limpieza en las instituciones del gobierno, ¿no? Está muy mal pagado todo ese trabajo. El otro documento que les aconsejo mucho revisar es del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Son los sistemas de cuentas nacionales en México. Aquí vienen las cuentas satélite y lo dice textualmente, ¿no? Trabajo no remunerado de los hogares en México 2003-2011. Están en internet, gratis, y vienen muy traducibles sus cifras. Muchos conceptos que uno pensaría que son de estadística especializada, en realidad está muy claro. Cuántas horas se gasta, quién gasta más esas horas, a quién le pagan menos, cómo se compara con los servicios profesionalizados o profesionalizantes, etc. Entonces, este sería el otro documento. Y pues, te agradezco mucho la invitación, agradezco a Proyecto 100. Proyecto Grado Cero. Proyecto Grado Cero, perdón, Grado Cero. Y la oportunidad de plantear temas que a lo mejor en este momento suenan a completa locura. Pero es interesante, sobre todo para dejarlo ahí en el tintero, empezar a investigar sobre este tema, a todos los que nos escuchan, no solamente pues aquí en la universidad, sino en otras universidades, incluso en Argentina, en toda América Latina, en España. Sería importante empezar a hacer estudios sobre este tema. Pues Bere, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. Gracias por este espacio, por este tiempo y por los conocimientos que nos compartes. Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy les agradezco a todos los que nos hayan acompañado, la maestra Dalia Berenice Fuentes, hablando pues del tema de implicaciones jurídicas del no reconocimiento de trabajo no remunerado en el hogar. Un tema bastante interesante. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y les dejamos nuestros medios de contacto. En YouTube nos pueden encontrar en Proyecto Grado Cero, en Facebook en Revista Grado Cero, en Twitter en @Proyecto Grado Cero con número, y en internet www.proyectogradocero.com. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente vez. Hasta pronto. Hasta luego.